Hola, soy el profesor Matías Mario. En esta oportunidad vamos a tener la primera parte de la clase de anatomía y fisiología del aparato digestivo. En grandes rasgos, la definición y funciones del aparato digestivo podemos decir que es el encargado de suministrar agua, electrolitos, vitaminas y nutrientes al organismo. Para poder cumplir con dicha tarea deben tener una organización anatómica estructural específica que le permita poder transportar los alimentos a lo largo de todas las partes del tubo digestivo, secretar sustancias que dirijan las macromoléculas ingeridas en sustancias que sean absorbidas por la pared intestinal hacia la circulación. Una vez allí, pueden ser utilizadas por el organismo. Todas estas tareas están reguladas por el sistema nervioso y hormonalmente según los requerimientos. Bien, vamos a continuar hablando de generalidades del aparato digestivo. Seguiremos hablando de organización estructural del aparato digestivo. Para poder cumplir sus funciones, el aparato digestivo tiene una organización anatómica. Su forma es tubular, permitiendo el pasaje del alimento a través de su luz, y mide de 10 a 11 metros de longitud. El alimento comienza su recorrido en la boca, siguiendo por la faringe, esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilion, ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoides, recto y termina en el ano. Ustedes pueden ver y acompañar en las imágenes que van pasando en la diapo, pero vamos a ir a lo largo del recorrido de la clase viendo cada porción de esta estructura del aparato digestivo. Bien, cada una de estas porciones del tubo digestivo tienen funciones específicas. Algunas solo el pasaje de alimentos, como sería el esófago, y otras más complejas como cumplir con la digestión y absorción de nutrientes como sería el intestino delgado, duodeno, yeyuno e ilion. Al tubo digestivo se le van a añadir dos glándulas anexas que son el páncreas y el hígado, que a través de los conductos de Wilson y colédoco secretan jugo pancreático y biliar respectivamente hacia el tubo digestivo para participar en la digestión de nutrientes. Bien, vamos a hablar de la histología del tubo digestivo. Acá tienen una imagen, así que pido por favor que la utilicen, la vean y se valgan de esta imagen para la descripción que voy a hacer a continuación. Es un corte del tubo digestivo con sus capas histológicas. La pared del tubo digestivo está formada por capas, cada una con una función. Desde la luz hacia afuera se ubican primero la capa mucosa, que es la más interna, en contacto con el alimento, adaptada en las zonas encargadas de la absorción con vellosidades y cilias que aumentan la superficie de absorción. Y también poseen glándulas para originar las secreciones intestinales. La capa mucosa se apoya sobre la muscular de la mucosa que da la motilidad a la mucosa. Por debajo está la capa submucosa, esta es muy vascularizada y tiene el plexo submucoso, es la encargada de nutrir a la capa mucosa. A esta capa se le siguen dos capas musculares, una circular que da los movimientos de mezcla al contraerse el anillo y otra longitudinal que da los movimientos de propulsión al contraerse. Con cada contracción entre ambas capas se encuentra en el plexo mientérico, que es el encargado de regular la motilidad intrínseca del aparato digestivo. Control nervioso de la fisiología de la pared gastrointestinal. A lo largo de todo el tubo digestivo existe el sistema nervioso entérico, intrínseco, formado por dos plexos, el submucoso y el mientérico, formado por 100 millones de neuronas. Su función principal es regular las secreciones y motilidad gastrointestinal. El plexo submucoso se ubica en la capa submucosa y principalmente regula las secreciones intestinales, y el plexo mientérico se encuentra entre las capas musculares longitudinal y circular y regula la motilidad.
Si bien esta regulación nerviosa es intrínseca, propia del aparato gastrointestinal, puede recibir también regulación del sistema nervioso simpático y parasimpático extrínseco. Bueno, acá encontramos una imagen de lo que venimos hablando, del control nervioso de la pared intestinal. Se observan los plexos mientéricos y submucosos, que serían las fibras negras, el control extrínseco de estos plexos por el sistema nervioso simpático y parasimpático, que serían las fibras rojas, y las fibras sensitivas que se dirigen desde el epitelio luminal a la pared intestinal, a los plexos entéricos y desde ellos a los ganglios preventrales de la médula espinal y luego directamente a la médula espinal y al tronco encefálico, que serán las fibras intestinales discontinuas. Bueno, vamos al control del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo regula el sistema intrínseco entérico a través del parasimpático y del simpático. La inervación parasimpática se puede dividir en craneal y sacra, salvo algunas fibras nerviosas craneales que llegan a la cavidad bucal y faringe. La mayoría de la inervación parasimpática del aparato digestivo va por el nervio vago para el esófago, estómago, páncreas, intestino y primera parte del intestino grueso. Bien, dentro del control del sistema nervioso autónomo tenemos el sistema parasimpático y el sistema simpático, como pueden ver en el gráfico. Lo que podemos decir que el parasimpático sacro, a través de los nervios pélvicos, llegan a la parte más distal del intestino grueso y ano e intervienen en la defecación. Las neuronas postganglionares parasimpáticas se encuentran en el plexo mientérico y submucosa, y su función es potenciar la estimulación del sistema mientérico, excitación. Su neurotransmisor principal es la acetilcolina. El sistema simpático produce inhibición de la actividad del tubo digestivo, teniendo el efecto opuesto al sistema parasimpático. El sistema simpático se origina en los segmentos de la médula espinal, que va desde la quinta vértebra torácica a la lumbar 1. Las fibras preganglionares emergen de la médula y pasan por las cadenas simpáticas paravertebrales y llegan a los ganglios simpáticos para hacer sinapsis con la neurona postsináptica. Uno de los ganglios sinápticos más importantes es el ganglio celíaco. El sistema simpático inerva todo el tubo digestivo y su principal neurotransmisor es la noradrenalina. En el control hormonal de la motilidad gastrointestinal tenemos la función de las hormonas gastrointestinales, que son secretadas a la circulación portal, donde tienen un efecto en la secreción y motilidad intestinal. Existe una cantidad creciente de hormonas descubiertas con interacciones complejas. En este cuadro lo que nosotros vemos son las principales o las más conocidas de estas hormonas, donde vamos a ver el estímulo por la secreción, el lugar de la secreción y las acciones. Las más nombradas tenemos la gastrina, la colecitocina, secretina, péptido inhibidor gástrico y motilina, por nombrar algunas, ¿sí? Estaría bueno que ustedes lean de qué se trata esta hormona y cuál es su acción en el aparato digestivo. Vamos a ver los tipos funcionales de movimientos intestinales. El aparato digestivo tiene dos tipos de movimientos de mezcla que permanentemente mantienen el contenido mezclado y de propulsión, que desplazan el contenido a lo largo del tubo digestivo, y que a continuación vamos a empezar a describir. Movimientos propulsivos. Es el movimiento básico del tubo digestivo, dado por un anillo de contracción que se desplaza hacia adelante y arrastra el contenido en ese sentido. El estímulo para iniciar el anillo de contracción generalmente es la distensión de la pared intestinal por la llegada del alimento. Otro estímulo es la irritación física o química de la mucosa.
Movimientos de mezcla. Son diferentes en distintos lugares del tubo digestivo. A veces los movimientos de peristaltismo producen la mezcla principalmente cuando se encuentran con un esfínter cerrado. En este caso solo pueden amasar el contenido intestinal en lugar de desplazarlo. En otras zonas se dan contracciones segmentarias separadas entre sí que se intercalan, que trozan y desmenuzan el contenido intestinal y sumado a los movimientos propulsivos mezclan el contenido. Flujo sanguíneo gastrointestinal, circulación esplénica. Este sistema está formado por la irrigación del tubo digestivo, el vaso, el hígado, el páncreas y el vaso. Está diseñado de tal forma que toda la sangre del tubo digestivo, el páncreas y el vaso sea dirigida al hígado por la vena porta, atraviese el hígado por los sinusoides hepáticos y salga por las venas suprahepáticas a la vena cava superior. El tiempo de permanencia de los alimentos en cada una de las partes del tubo digestivo es muy importante para su procesamiento y absorción. Además, la regulación de los diferentes movimientos es muy importante a lo largo del aparato digestivo, por eso que vamos a ver partes, componentes de la masticación, deglución y tránsito esofágico. Masticación. Es una conducta refleja voluntaria desencadenada por la presencia del alimento en la boca para triturarlos, convirtiéndolos en partículas más pequeñas, para que actúen mejor las enzimas digestivas. Requiere la contracción rítmica de los músculos de la masticación, entre los cuales se destaca el músculo macetero, que con su contracción y relajación asciende y desciende del maxilar inferior. La masticación, para ser efectiva en formar el bolo alimenticio, debe durar aproximadamente 1 minuto. Los dientes están especialmente diseñados para cumplir esta función. Los incisivos desgarran con la mordida y los molares trituran el alimento. Deglución y tránsito esofágico. La deglución es un proceso complejo, principalmente porque la faringe tiene además una función respiratoria y solo por momentos permite el pasaje de alimentos. Esta imagen que vemos ahora son 3 momentos que tiene la deglución, que lo vamos a describir a continuación. Bueno, como dijimos, la deglución consta de 3 fases. La fase bucal, que es la etapa voluntaria, donde se comprime y expulsa el bolo alimenticio hacia la faringe a través de la lengua contra el paladar. Etapa faríngea o involuntaria, se produce el reflejo de la deglución, que consiste en la estimulación de los receptores faríngeos por el bolo alimenticio. Se envía información desde el noveno par o glosofaríngeo hasta el bulbo raquídeo, el cual se encuentra al centro del reflejo de la deglución, y de allí a través del décimo par, el parasimpático, produce el reflejo de la deglución, el cual consiste en el cierre de las cuerdas vocales y la evacuación de las vías aéreas siendo tapada por la epiglotis y de las fosas nasales por el velo del paladar. Por tanto, el bolo alimenticio encuentra solo un camino hacia el esófago. La tercera etapa es la esofágica, donde el esófago es el tubo cuya función es la de trasladar el material al estómago. Es un tubo de unos 25 centímetros de longitud, ubicado en el mediastino. Se comunica por arriba con la faringe y por su extremo distal con el estómago a través de su esfínter inferior, el cardio. Su pared contiene la muscular y circular y longitudinal bien desarrolladas para el transporte. El bolo alimenticio, al pasar, provoca una estimulación de las paredes y del plexo nervioso, distendiendo la pared y produciendo ondas peristálticas que hacen que progrese el material. Las ondas de contracción del esófago son primarias y secundarias.
Las primarias son continuación del peristaltismo iniciado en la faringe que propulsa el alimento. Si las ondas primarias no logran llevar el alimento al estómago, se originan las ondas secundarias, dadas por la permanencia del alimento disteniendo las paredes esofágicas y determina la contracción de la pared hasta lograr el vaciamiento del órgano. La musculatura de la faringe y parte superior del esófago es esquelética y en esta inervardo por el glosofaringio y el vago. En los 2/3 inferiores del esófago es músculo liso y la inervación es del vago y el plexo mientérico. Bueno, el reflejo de relajación gástrica es cuando hablamos de las ondas de contracción esofágica que propulsan el alimento al estómago. Se produce inhibición de las neuronas del plexo mientérico gástrico, produciendo la relajación del estómago y del duodeno, haciéndolos receptivos al alimento. Esto lo recalco teniendo en cuenta que nosotros, como enfermeros o futuros enfermeros ustedes, tienen que saber que si hay alguna u otra alteración del sistema nervioso central, es difícil administrar soluciones o medicamentos por vía oral porque está alterado el sistema digestivo y no va a tener una buena recepción, el paciente no se va a alimentar de forma correcta, no va a poder tomar de forma correcta ni asimilar los fármacos que se le administran. Bueno, la función del esfínter esofágico inferior, que es el esfínter gastroesofágico o cardia, en la parte inferior del esófago, el músculo circular del esófago hasta 3 centímetros por arriba de la unión gastroesofágica, permanece en contracción tónica con una fuerza de 30 milímetros de agua, actuando como esfínter que se relaja con la llegada de las sondas peristálticas esofágicas y permite la llegada del alimento al estómago. La contracción sostenida del esfínter evita el reflujo de las secreciones gástricas que son lesivas contra la mucosa esofágica. Cuando la onda de relajación llega al cardia, el esfínter se abre y el material entra en el interior del estómago. Para pensar qué síntomas nos darían las patologías del cardia, si el cardia no funciona correctamente, no se contrae correctamente o no recibe los impulsos nerviosos en la relajación del músculo esofágico, bueno, puede ser que el cardia no se relaje y entonces no abre correctamente, dando lo que se conoce como acalasia, el esófago se distiende o dilata acumulando el alimento. Las personas que padecen esta patología desarrollarán un megaesófago con vómitos y tendencias a la desnutrición. También puede ocurrir que no se contraiga bien el cardia. En este lugar la persona tendrá un reflujo. El problema de esta patología radica en el pH ácido del estómago, un pH de 3 muy ácido, provocará úlceras en el esófago ya que este no posee barrera mucosa como si la tiene el estómago. Bien, el estómago. Generalidades anatómicas: posee un esfínter superior, el cardia, que ya nombramos, que lo comunica con el esófago, un esfínter inferior, que es el píloro, y lo comunica con el duodeno, dos curvaturas, una interna o menor, otra externa o mayor. Longitudinalmente se distinguen tres partes, una superior o fondo, media o cuerpo, y la inferior o antro gástrico. ¿Sí? Y en esta descripción ustedes lean o escuchen la descripción que estoy haciendo y acompañen con la imagen para que tengan una mejor idea y ven la ubicación. ¿Sí? Siempre nosotros piensen en el estómago desde la
descripción anatómica, cuando hablamos del fondo, es la parte superior que está próxima al cardias y al esófago, ¿sí? A esa misma altura, para que tengamos una guía y desde ahí empezamos toda la descripción del estómago. Bueno, dentro de las funciones motoras del estómago tenemos la de almacenamiento, la de mezcla donde se produce el quimo, de vaciamiento. Hay anatomía básica que debemos recordar de la diapo anterior, ¿sí? El cuerpo y antro, y fisiológicamente la porción oral y caudal, ¿sí? Dentro de lo que es el reservorio para alimentos ingeridos, irá enviando pequeñas cantidades de material al duodeno en función de lo que éste pueda ir procesando, y esto es un dato importante, y la bibliografía cuando ustedes la aborden lo repite en otro momento, que el estómago va a proporcionar cantidades al duodeno en medida que pueda recibirlo y tolerarlo. El estómago acumula el alimento dejando el más reciente cerca del esófago. La distensión de la pared del estómago a causa de la llegada del alimento general estimula que llegue al tronco del encéfalo y regresa al estómago manteniendo la pared relajada para permitir que el alimento se acumule hasta llegar a la capacidad de 800 mililitros a 1500 mililitros hasta que no llegue a este límite. La presión del estómago se mantendrá baja. Cuando el estómago está vacío durante el ayuno, el contenido es de 50 mililitros, es un contenido gástrico. No produce ninguna contracción en las paredes. Cuando el ayuno es prolongado, aparecen unas contracciones gástricas vigorosas, denominadas del hambre, se deben a la estimulación del parasimpático, pueden llegar a ser dolorosas. Cuando tenemos hambre, hay un estímulo del parasimpático donde surgen las contracciones del músculo del estómago. Esto es clave, sí, es una función importante donde es probable que se pregunte en la guía, en el cuestionario y en un posible examen futuro. Bien, otra función de mezcla y propulsión de los alimentos con los jugos gástricos para formar el quimo. El estómago recibe el alimento, se mezcla con los ácidos y se forma el quimo. Cuando el estómago está lleno, la masa de alimento se deposita a nivel del cuerpo del estómago. Allí aparecen unas contracciones tónicas espontáneas, también llamadas ondas de contracción. Se deben a la contractura de todas las capas del cuerpo del estómago. Estas ondas van aumentando de intensidad, transformándose en ondas peristálticas, poderosas con verdaderos anillos peristálticos de contracción que impulsan el contenido hacia el antro. A ver, quiero hacer una aclaración. Cuando ustedes estén escuchando esta clase o leyendo la bibliografía, dicen que hay contracciones tónicas o contracciones peristálticas, ¿sí? Tanto las contracciones tónicas y peristálticas son endurecimiento del músculo, pero la diferencia es que en la contracción tónica el músculo se pone duro sin movimiento significativo, y en cambio las que son con peristaltismo están acompañados por ondas, ¿sí? Ondas, esa es la diferencia clave, para que quede un poquito más entendido el tema. Bien, continuando. Cuando esta onda peristáltica llega al píloro, produce una relajación del esfínter pilórico, saldrá una pequeña cantidad de material acuoso, material licuado, inmediatamente se cierra el píloro y ese material, que es el quimo, estaba a punto de salir hacia el duodeno. Retrocede al estómago, movimientos de retropulsión, que es una de las posibilidades que pueden llevar a cabo. Los movimientos de retropulsión sirven para mezclar los alimentos con los jugos gástricos, ¿sí? Para que quede la mezcla conformada. El material que sale del quimo son unos 5 mililitros de quimo licuado. La salida del material es de 3 eyecciones por minuto. Entre 3 y 5 horas tarda en salir el material al duodeno.
y insiste otra vez en este punto, que el vaciamiento gástrico se hace en función de lo que el duodeno puede ir recibiendo. Bueno, continuamos. Es un poco extenso porque es bastante compleja la anatomía y la función gástrica. Además de esto, quiero aclarar que trato de grabar la clase en diferentes horarios donde se escucha el menor ruido posible de ambiente, pero la realidad es que es un poco difícil. Yo sé que el audio es pésimo, porque los docentes no estamos preparados para grabar clases, usamos los materiales que tenemos en casa y se escuchan los ladridos del perro, los autos que pasan por la calle, si alguien habla, el viento, la lluvia y queda desprolijo, feo. Pero bueno, concéntrense en la voz del profesor, pueden ir acompañando también con la lectura del material para que sea un poco más afable, pero quiero hacer esta salvedad porque sí es un poco incómodo, lo sé. Bien, continuamos. Regulación del vaciamiento gástrico. La regulación del vaciamiento gástrico depende de señales tanto del estómago como del duodeno, pero este último más importante para determinar la cantidad de quimo que tolere para poder realizar la digestión y absorción de forma adecuada. Y ahí volvemos a la tensión arterial, a las funciones motoras del estómago, donde habíamos hablado del tiempo que tarda en entregar quimo al duodeno. Los factores gástricos que estimulan el vaciamiento son el aumento de volumen alimentario estimula el vaciamiento, la hormona gastrina estimula el vaciamiento gástrico, esa hormona se secreta por la mucosa gástrica en presencia de alimentos ricos en proteínas, como la carne, por ejemplo, o algunos vegetales en menor cantidad o en las legumbres. Factores duodenales que inhiben el vaciamiento gástrico son los reflejos inhibidores gastroduodenales que se desencadenan por la distensión de las paredes del duodeno, la irritación de la mucosa duodenal, determinados productos presentes como las proteínas, grasas, el grado de acidez y las modalidades de quimo. Estos estímulos desencadenan el reflejo que disminuye las contracciones gástricas y cierran el píloro. La vía sigue por tres caminos posibles: el plexo mientérico, los nervios extrínsecos y el vago. Y retroalimentación hormonal del duodeno que inhibe el vaciamiento gástrico. La llegada de un quimo con grasa desencadena la liberación de hormonas por la mucosa duodenal que inhiben el vaciamiento de las hormonas. Más conocidos son la colecistoquinina, la secretina y el péptido inhibidor gástrico. Bien, tema importante, reflejo del vómito. El reflejo del vómito consiste en que cuando se produce una estimulación de la mucosa por alimentos en malas condiciones, fármacos, irritación mecánica mediante el acto reflejo, señales sensoriales aferentes que van haciendo el centro del vómito localizado en el bulbo raquídeo, desde el cual mediante una vía eferente o afectora por medio del parasimpático produce cierre de las vías respiratorias, elevación del paladar blando tapando las fosas nasales, contracción de los músculos abdominales, contracción del diafragma. Por tanto, la cavidad abdominal aumenta la presión y además se produce contracción del antro píloro, relajación del cuerpo del estómago y relajación del cardio. Bueno, llegamos al intestino delgado. También tienen un gráfico interesante para acompañar la descripción. Es un tubo de unos 6 a 8 metros de largo por 3 centímetros de diámetro. La capa mucosa con vellosidades cada vez más abundantes hasta los 1000 por centímetro cúbico al final. Las vellosidades llevan vasos sanguíneos y linfáticos y terminaciones nerviosas. La superficie total ronda los 300 metros cuadrados, especialmente dotado para la absorción de nutrientes.
Tiene tres regiones, el duodeno, yeyuno e ilion. La principal función es de absorción de nutrientes, glucosa, aminoácidos, lípidos, vitaminas y minerales. Bien, los movimientos del intestino delgado pueden ser de mezcla y de propulsión, como en todo el tubo digestivo. Los movimientos de mezcla están dotados por contracciones de segmentación que son localizadas y se repiten sucesivamente en distintas partes del delgado, originando la fragmentación y mezcla del contenido. Movimientos de propulsión son ondas peristálticas muy lentas y se disipan luego de 3 a 5 centímetros, haciendo que el quimo tenga un escaso desplazamiento, tardando entre 5 horas en el del delgado. Bueno, vamos a hablar de los reflejos que regulan el tránsito del intestino delgado. Tenemos el gastroentérico, ¿sí? Cuando se llena el estómago se produce un aumento de la motilidad del intestino delgado, con la función de favorecer su vaciamiento para recibir el nuevo quimo que se está formando. Por otra parte, también hay una regulación hormonal que aumenta el peristaltismo intestinal, que son la colecistoquinina, la motilina, la insulina, serotonina y otras que inhiben, como la secretina y el glucagón. Bueno, función de la válvula ileocecal. La función principal es evitar la retropulsión del contenido fecal del ciego al intestino. Para ello, las valvas de la válvula ileocecal sobresale en la luz del ciego, como se ve en el esquema, y además los últimos centímetros del ilion tienen una pared muscular más gruesa que se llama esfínter ileocecal. Este esfínter suele estar parcialmente contraído. La válvula tiene una presión de 50 a 60 centímetros de agua y permite el pasaje de 2.000 a 1.500 mililitros de quimo por día hacia el intestino grueso. Esto hace que se favorezca la permanencia del quimo en el intestino delgado para su absorción. Bueno, para ir finalizando la clase, nos queda esta primera parte del sistema digestivo. Llegamos al intestino grueso, que mide de entre 1,5 metros a 2 metros de largo, con un diámetro de 7 a 8 o más centímetros de luz. Presenta austras que determinan la forma de sacos, no tiene microvellosidades. Se distinguen tres siguientes partes, como pueden analizar en el gráfico: ciego, colon, tenemos colon ascendente, transverso, descendentes y sigmoides, recto y ano. La función del colon es absorber agua y electrolitos, formación de heces y el almacenamiento de la materia fecal hasta su eliminación. No necesita de grandes movimientos como sí lo necesita el intestino delgado. Bueno, y para ir terminando vamos a hablar del tránsito del intestino grueso. Los movimientos mezcladores son dados por la contracción segmentarias circulares y de las tenias colónicas, acortando el intestino y formando abombamientos a las austras colónicas. Esta sucesión de contracciones lentamente también van haciendo avanzar el contenido hacia distal. Los movimientos propulsivos en masa son contracciones sostenidas que mueven el contenido en bloque a través de 20 centímetros del intestino, desencadenando por la distensión del colon. La fuerza de contracción dura unos 30 segundos y descansa de 2 a 3 minutos hasta que se forme otro movimiento. El reflejo de la defecación consiste en que el material que llega al recto produce una distensión en las paredes del recto, es captada por unos receptores y mediado por una vía deferente o sensitiva, la cual envía información a la médula, reflejo medular, y mediante una vía efectora o motora se produce
Aumento de las contracciones a nivel del colon sigmoideo, relajación del esfínter anal interno, contracción de los músculos abdominales. El esfínter anal externo no participa en el reflejo de defecación, es voluntario. Desde la corteza motora consciente se envía la señal para la contracción. Bien, esto es lo último en estructura y terminamos con tránsito de intestino grueso. Bueno, hasta acá la primera parte de fisiología, estructura y fisiología del aparato digestivo. La semana que viene vamos a avanzar con la segunda parte, donde vamos a ver toda la función de las enzimas gástricas. Vamos a ver un poco más de esos detalles y cómo funcionan. Saludos, que tengan buena semana y nos encontramos la semana que viene.